corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Y me levantarás. Shalom a todos, buenas noches, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este estudio más de las Sagradas Escrituras, este estudio del libro de los Hechos. Aquí
continuando con las historias de los apóstoles luego de la resurrección de Yeshua, nuestro Mesías. Y bueno, hoy estaremos viendo el capítulo 14. Ya arranca Pablo con sus viajes misioneros desde el capítulo 13. Y en esta ocasión irá junto con Bernabé a Iconio. Así que vamos a estudiar este pasaje el día de hoy. Y darnos cuenta de en qué es lo que mejor podemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, y cuál es ese propósito de dedicar nuestra vida al Señor. Así que les damos la bienvenida a todos los que se conectan en esta hora, los que diariamente apartan ese tiempo para el estudio de la palabra, los que se disponen en sus corazones para compartir junto con nosotros de estos estudios. No olviden suscribirse, comentar, dejar su like ahí, compartir en sus redes sociales de estos estudios para que muchas más personas los puedan ver. Vamos a orar y a iniciar en esta noche en el estudio del día de hoy. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida que nos das, por la salud y por la oportunidad que nuevamente nos regalas para compartir de tu palabra, Señor, para venir ante tu presencia y estudiar tu palabra, Señor. Reflexionar acerca de todo esto, Señor, que es enseñanza para nosotros, Rey. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, por alumbrarnos con tu verdad, Señor, por dejarnos ver tus mandamientos y entenderlos, Señor. Gracias, Padre, porque nos revelaste a tu Hijo, Señor, y nos has dado el entendimiento, Señor, para seguirle. Gracias, Padre, por cada enseñanza, Señor, que aprendemos, Señor. Gracias por cada tiempo que tú nos regalas, Señor, para estudiar tu palabra, Rey. Sé tú, Señor, dirigiéndonos, Señor, guiándonos, Padre, y que tu palabra, Padre, pueda ser predicada en esta noche, Señor. Yo te agradezco, Rey bueno, por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiarla, Señor. Sé tú nuestra guía, Señor, y que en esta noche alumbres con tu palabra nuestras vidas, Señor. Te agradecemos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, entonces, capítulo 14 del libro de Hechos. Pablo y Bernabé en Iconio. Dice versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, recordemos que los apóstoles empiezan a predicar el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra del Mesías, de Yeshua, el volverse a las instrucciones, el arrepentimiento, ¿no? ¿Y dónde empiezan a hacerlo? Pues bueno, primeramente en Jerusalén, pero luego empiezan a salir a lugares distantes de Jerusalén, ¿no? En esta ocasión van a Iconio, Pablo, ¿no? Guiado por el Señor, recorre muchos lugares de las regiones norte de Israel, ¿sí? En lo que actualmente es Turquía, ¿cierto? Y llegando incluso hasta Roma, ¿no? Porque Pablo alcanza a ir hasta Roma. Así que de esta manera el apóstol Pablo hace un amplio recorrido con el propósito de llevar el mensaje del evangelio a los que estaban dispersos, ¿no? Y aquí dice que hubo una gran multitud de judíos y asimismo de griegos que creyeron. ¿En dónde? En Iconio. Iconio, una ciudad gentil, no una ciudad judía, sino una ciudad distante de Israel, de Jerusalén. Y allí habían judíos y también griegos. Y dice que ambos creyeron, ¿no? Y esto es interesante porque ahí se estaba dando el cumplimiento a la palabra del Señor a través de los profetas, cuando dijo que recogería a su pueblo de entre las naciones a donde los había esparcido. Y aquí llega a un lugar distante de Israel, pero donde habían judíos, donde habían griegos, y ambos creyeron el mensaje de Yeshua. Así que en ese orden de ideas, el Señor había llevado su mensaje
de vida a mucha gente en el mundo. Y aquí estaba empezando, ¿no? Así que dice que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y aquí también está la otra cara de la moneda, ¿no? No solamente había gente que estaba dispuesta a recibir el mensaje, que creía al anunciamiento de los apóstoles, sino que también habían otros que se oponían a este anunciamiento, ¿no? Desde Jerusalén venían muchos judíos que no seguían las palabras de los apóstoles, ¿no? Porque se predicaba a Yeshua, ¿no? Entonces, por esta razón es que muchos de los judíos también no creían a las palabras de los apóstoles, sino que antes se oponían a ellos. Y dice aquí que unos de los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, para que se levantaran contra los que sí estaban creyendo y los molestaran. ¿Cómo los molestaban? Pues lo general que pasaba en estas ciudades era que empezaban a buscar la manera de echarlos de la ciudad, ¿no? Como de, bueno, estos vienen aquí a robar nuestra tranquilidad, nuestra paz, de nuestras costumbres, de nuestras creencias, saquémoslos de alguna manera. Y dice acá, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Así que no solamente con la palabra se llegaba allí, sino que también con señales, con prodigios, con milagros, con poder se predicaba el evangelio, ¿no? Y era necesario, como siempre hemos dicho, que el mensaje del evangelio llegara a muchas personas, y la mejor manera o la manera más rápida y digamos que más notoria era a través de los milagros, de las señales. Entonces, ellos con denuedo hablaban la palabra, o sea, con inteligencia, con sabiduría y con ese don, ¿no? Que da el Señor al momento de que sea predicada su palabra, ¿no? Y es que permite que de nuestra boca salga fluidez de su palabra, ¿no? Y que podamos enseñar a otros. Y pues Pablo, bueno, siendo un maestro, un docto ahí en las escrituras, pues es importante ver que él hablaba con fluidez, es lo que dice, ¿no? De la palabra del Señor. Y esto daba una pauta con respecto a la predicación de la palabra del Señor, ¿no? Hay mucha gente que se dice predicar la palabra del Señor, pero no salen de los mismos versos, no salen de la misma, las mismas 3, 4 citas que saben acerca de un tema o de otro, ¿verdad? Y aquí hay algo importante que resaltar, y es que la escritura misma nos enseña que toda ella es inspirada por el Señor, que es útil, toda la escritura, para enseñar, para redarguir, y como decía David, que toda sumada ella es la verdad, ¿no? David decía, la suma de tu palabra es verdad. Así que, de esta manera es que hay que enseñar, predicar la palabra, ¿no? Entendiéndola toda, completa, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Tanaj o el Antiguo Testamento, sino toda ella, no solo los profetas, no solo los evangelios, no solo las cartas de Pablo, no solo la Torá, toda ella es verdad. Y hemos visto a lo largo de las escrituras que muchos de los hombres, incluido Yeshua, enseñaba a sus discípulos hablando acerca de toda la palabra. Y bueno, aquí hay algo también que anotar, y es que la palabra para los discípulos de Yeshua y para el mismo Yeshua era solamente la Torah y los profetas, y bueno, los escritos del Tanaj, ¿no? Lo que es llamado el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. En ese orden de ideas no era el Nuevo Testamento, ¿no? Para ellos, pero no porque no provenga también de Dios y no sea palabra de Dios, sino porque simplemente no existía el concepto Nuevo Testamento ni los libros que lo comprenden, ¿no? Así que el Nuevo Testamento pues ya surge
muchos años después, como una recopilación de todos estos escritos de los apóstoles, ¿no? Así que para los discípulos, para el mismo Yeshua, ¿cómo era predicar la palabra del Señor con denuedo? Pues hablar de la Torá y de los profetas. De esa manera se predicaba la palabra del Señor, ¿no? De esa manera se predicaban las cosas que Yeshua mandó a enseñar, ¿no? A sus discípulos. Entonces, ahí es donde les digo que no solamente basta con saber 2, 3, 4 o 5 versículos del Nuevo Testamento, sino se tiene todo el andamiaje, la estructura, el soporte detrás a esos versos, a esos escritos, que es el llamado Tanaj o el Antiguo Testamento, ¿no? No hay una casa si antes no hay un fundamento bajo ella. Y el fundamento del Nuevo Testamento no es más ni menos que el Tanaj, la Torá de los profetas y los escritos. Eso es el fundamento. Así que de esa manera ellos hablaban, ¿no? La palabra del Señor con gracia, con denuedo, testificando. Era respaldada la palabra del Señor, eso es otra cosa, ¿no? Que debe ser importante, y es que la palabra del Señor debe ir respaldada por Él. ¿Y cómo va la palabra respaldada por Él? Pues porque se habla en verdad, se habla en lo que está dicho. Dice, y la gente de la ciudad, verso 4, estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, ¿no? Pues unos seguían a los judíos tradicionales, estos de los mismos que hacía parte Pablo unos años atrás, pero que ya no hacía parte porque le había sido revelado la palabra de Yeshua, el mismo Yeshua se le había presentado. Muchos seguían ese camino todavía, ¿no? Como ese tradicional judaísmo de la época, ya fuese fariseo, ya fuese saduceo o independientemente de la rama que fuese, se seguía esa tradición, ¿no? Y ya sabemos que los saduceos, los fariseos, todos ellos increparon a Yeshua muchas veces con el propósito de invalidar de alguna u otra manera sus enseñanzas. Nunca se pudo, porque Yeshua nunca instruyó o enseñó algo distinto a la Torah. Lo que sí enseñó, distinto a lo que ellos enseñaban, eran sus tradiciones, ¿no? Y una cosa son tradiciones y otra cosa son mandamientos de la ley de Dios, ¿no? De los cuales Yeshua dijo, no añades ni quites. Porque el que lo añada, el que quite, perdón, será llamado pequeño. El que enseñe como pequeño estos mandamientos será pequeño, ¿cierto? Será llamado pequeño. Y también dice que él no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla, ¿no? Y que hasta que el cielo y la tierra no pasen, sus palabras, la ley permanecerá. Entonces, esto nos enseña que Yeshua todo el tiempo estuvo tratando de hacerles ver a los judíos de la época, a sus contradictores, ¿no? Y a los que lo escuchaban también, a todos, que seguir las tradiciones no era lo que Dios había mandado. Y cuando me refiero a las tradiciones, me refiero a las costumbres de la religión judía, del judaísmo, ¿no? Y es que no se puede echar en el mismo saco, en la misma bolsa, la ley de Dios y las tradiciones judías. Aunque la ley también, en ese orden de ideas, pueda ser llamada judía, ¿no? Porque pues los judíos la han preservado, pero la ley en realidad es de Israel, es de todo el pueblo. Judá solamente fue una tribu. Pero por el contrario, las tradiciones sí vinieron a ser judías, porque las tradiciones, digamos que se comienzan a seguir de una manera muy estricta luego de la reconstrucción del segundo templo, luego el regreso de Babilonia, pero ahí ya solamente regresaron judíos, ya las demás tribus no regresaron. Entonces de ahí es que las tradiciones se llaman pues judías, en ese orden de ideas, ¿no? Es tradición judía las costumbres que el judaísmo practica. ¿Cuáles son esas costumbres que el judaísmo practica? Pues el judaísmo practica las costumbres, digamos, con respecto al Shabbat. Todas las tradiciones y costumbres que circundan al Shabbat, pero que no son mandamientos estrictamente dichos por el Señor, ¿no? El Shabbat habla acerca de unas instrucciones, dice no cocines, no trabajes, no prendas fuego, ¿cierto? No hagas que otros trabajen por ti, retrae tu pie de hacer tu voluntad, no sé qué, pero bueno, ya el judaísmo le metió que no se bañe, que no tienda la cama, que no sé qué, que sí sé más, qué tal, y eso
resulta ser tradición. Que a la manera de ver del judaísmo, pues si tú las quebrantas es como si estuvieras quebrantando la ley, pero fue lo que Yeshua dijo, ¿sí? Ustedes invalidan el mandamiento por sus tradiciones, porque prefieren poner por encima del mandamiento sus costumbres y sus tradiciones. Así que, dicho esto, muchos de los judíos que se oponían a Yeshua y a los apóstoles eran aquellos observantes de todas estas tradiciones. Obviamente el judaísmo también observa la Torá, pero eran observantes de estas tradiciones, y esto hacía que el judaísmo fuese una secta, pues digamos que muy estricta en su manera de observar sus tradiciones, más no tanto los mandamientos de Dios, porque Yeshua por algo es que les reprocha y les dice: ustedes invalidan un mandamiento que, digamos, en el ejemplo que él da, el honrar a padre y madre, por una costumbre, una tradición de ustedes, ¿no? Que es consagrar a Dios lo que me pertenece, y darlo, ¿no? Y Yeshua les dice: y con eso que pueden ayudar a sus padres, ustedes prefieren consagrarlo a Dios y decirle: no, esto es para Dios, antes de dárselo a sus padres. Y al Señor, obvio, hay que darle lo que le pertenece, pero estos ya pasaban al punto de mis posesiones, de todo lo que tenga, se lo consagro, se lo doy a Él. Y mis papás, si quedan en la calle, si quedan en la mala, si con hambre, con frío, sin techo, pues no importa, porque se lo consagré a Dios, y veían eso como mejor. Pero Yeshua les dice: pero es mejor obedecer lo que está escrito en la Torah, y lo que está escrito en la Torah es honrar a padre y madre. Así que estos eran los que se oponían a los nuevos creyentes que estaban surgiendo por la predicación de los apóstoles. Entonces dice: la ciudad estaba dividida. Iconio estaba dividida entre ¿qué? Entre unos que apoyaban a los judíos y otros que seguían a los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaron el evangelio. Y llegaba a tal punto la molestia y el celo del judaísmo por la predicación de los apóstoles, que incluso intentaban apedrearlos, matarlos, como fuese el asunto. Lo importante era callarlos, que no siguieran hablando. Entonces dice aquí: los judíos y los gentiles y sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Imagínate uno estar predicando la palabra del Señor y que de repente le empiece a llover piedras de todo lado, ¿no? Les tocó huir. Dice: se fueron a Listra y a Derbe. Y allí siguieron predicando. Aquí hay algo, y es que por más de que los apedrearan, por más de que los detractaran, por más de que fuera lo que fuese contra ellos, ellos permanecían enseñando y predicando la palabra del Señor. Y dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y esto, pues, similar a los milagros que Yeshua hizo con muchos hombres que tenían enfermedades, distintas enfermedades. Pues aquí hay uno similar, un cojo de nacimiento, imposibilitado de sus pies, no podía caminar desde que nació. Y dice que este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y aquí hay algo más que importante de ver y de resaltar, más que el milagro, porque pues hemos visto y estudiado a lo largo de los escritos evangélicos, perdón, de los escritos de los evangelios de los apóstoles, de los testigos de Yeshua, de sus obras, todos esos milagros que se hicieron. Digamos que este no es un milagro nuevo para lo que ya hemos estudiado, pero sí hay algo aquí, digamos, que resaltar, que de pronto lo hemos tocado de alguna u otra manera en los milagros que hizo Yeshua, con la fe de los hombres que recibían esos milagros. Pero aquí hay algo, y es lo que dice acá. Dice: fijando en él sus ojos, y en Pablo estaba mirando a aquel hombre paralítico desde su nacimiento. Dice que él fijó en él sus ojos, Pablo lo miró y dice: y vio
dice, y vio que tenía fe para ser sanado. Vio que tenía fe para ser sanado. Y aquí nos detenemos un poco y entendemos lo que dice la escritura. Este hombre tenía fe para ser sanado. Pablo lo vio y notó en él algo distinto a lo que los demás tenían. Obvio, era enfermo y seguramente la necesidad de ser sanado lo llevó a tener fe. Pero había mucha gente que probablemente tenía enfermedades, pero no creían y no tenían la fe suficiente. Uno diría, bueno, es que cualquiera con una enfermedad o con una necesidad, pues cree. Pues lo más probable es que sí, porque cuando tenemos dificultades, cuando pasamos por enfermedades, ahí es donde la fe empieza a aflorar. Ahí creemos en lo que sea y si se nos presenta alguien que puede sanarnos, ¿cierto? En este caso un discípulo de Yeshua, un apóstol llamado Pablo, pues le creo y hágale, ¿verdad? Pero aquí también hay otra cuestión y es la actitud que tuvo el hombre, ¿no? Y la disposición que tuvo para ser sanado y que Pablo notó esto. ¿Y por qué resalto aquí este asunto? Es porque cuando nosotros prediquemos la palabra, el Señor nos mandó a que hablásemos, ¿no? A que predicáramos, a que enseñáramos, a que transmitiéramos del conocimiento de la palabra del Señor, de lo que hemos aprendido, a los que nos rodean, al que pregunte, a cualquiera. Pero algo sí hay que aprender aquí y es como hizo Pablo. Dice aquí que lo miró y notó que en él había fe. ¿Y con eso qué quiero decir? Que hemos sido enviados a predicar la palabra, pero debemos saber a quién se la predicamos. ¿Y cómo que saber a quién se la predicamos? Pues cuando tú encuentras a una persona que tiene disposición, que tiene deseo de escuchar la palabra del Señor, predícale. Pero hay mucha gente a la que uno le habla y como digo yo le da lo mismo atrás que en las espaldas. Y uno le predica y pues como que lo escucha uno, pero como que uno no nota esa intención de querer aprender o de querer saber más. No, simplemente lo escucha de pronto por respeto y ya. Pero digamos que no trasciende de ahí. Y ahí es donde seguramente Yeshua nos dice pues que no echemos perlas a los cerdos. Y suena fuerte, pero en realidad es así. ¿Por qué? Porque el hombre, no todo hombre, no todo ser humano está dispuesto a escuchar la palabra con fe. Ahora, nosotros no sabemos hasta que no se predica la palabra y lo notamos. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que cuando tú llevas, no sé, 1, 2, 3, 4 veces que le predicas a la misma persona lo mismo y la persona igual como que sigue en lo mismo, o sea, como que no le importa, igual no le interesa practicar o seguir o dejar lo que hace mal, o yo qué sé, uno sabe cuando las personas simplemente lo escuchan a uno por respeto y ya, o porque, bueno, escuchémoslo y ya, pero no por la intención de querer cambiar o de aprender más, ¿no? Contrario a gente que uno le ha enseñado y quieren conocer más y quieren escuchar más y enséñame más y quiero aprender más, ¿verdad? Son muy pocos lastimosamente, pero los hay. Pero hay mucha gente que escucha la palabra y bien, gracias. Y la próxima vez, lo invitamos para que, bueno, listo, yo vengo y listo, participa ahí, come, se sienta, no sé qué, y escucha la palabra y ya, y se va. Y de pronto ya no vuelve y de pronto en 1 mes, 2 meses vuelve y, bueno, listo, y se sienta y vuelve y escucha. Y ya, ahí es donde uno debe tener como ese discernimiento exacto y no malgastar tiempo. Porque pues es tiempo que puedes dedicarle a otra persona que verdaderamente sí quiera aprender, ¿no? Que si quiera escuchar la palabra de vida que hay para él o para ella. Eso no quiere decir que uno les deseche y ya, pues ya no les vuelvo a hablar. Seguramente no, pero sí no invertirle el tiempo que le invierte si la persona no tiene la disposición.
ora por ellos, clama por ellos, pide al Señor que tenga misericordia, que les abra su corazón, su entendimiento, para que escuchen, para que sigan la palabra, para que cambien. Pero de ahí no puedes hacer más. Y desgastar en hablar, ¿a cuánta persona no le hemos predicado, no le hemos hablado y les pareció muy chévere, muy bonito, pero hoy no están y no practican ni guardan nada de lo que les enseñamos? ¿De qué sirvió? Pues bueno, hablamos y predicamos y la palabra, digamos que tiene la instrucción de parte del Señor de que la anunciemos. Pero si la persona no cambia, no se transforma a través de la predica de la palabra, pues es como la semilla que cae en mala tierra. Y eso es desgastar la semilla que puede dar fruto en un corazón que sí lo, lo aprecie, que sí lo desee. Así que ten presente eso cuando vayas a predicar la palabra, cuando le hables a alguien o cuando ya veas el patrón de que le has hablado 2, 3, 4 veces, igual como que le da lo mismo. Pues sí, chévere, tan bonito que habla y ya, pero no, o sea, eso no cambia en su vida nada. Sigue siendo la misma persona, pues para qué seguir ahí eh, desgastando e invirtiendo tiempo en el que no va a querer oír la palabra. Y hay algo que sí sucede con esto, y es que cuando nosotros, y esa es la parte como fuerte, cuando nosotros le predicamos a alguien, le anunciamos la palabra del Señor y la persona no cambia, no quiere, eh, digamos que, seguir con fe esa palabra, practicarla, vivirla, sino simplemente lo ha hecho por escucharla, ahí hay un pequeño detalle, que es lo que llamaríamos la letra minúscula del contrato en la predicación de la palabra. Y es que la persona que escucha la palabra de Dios ya no tiene excusa delante de él. Y ahí es donde les digo que hay un pequeño problema. Y es que entre más uno le siga hablando y la persona no quiera cambiar, más juicio, condenación acarrea para sí mismo. Eso es así de sencillo, pero también es así de fuerte y así de triste, porque el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado por pecado. Si incluso sin saberlo, no nos exime el Señor de la reprensión. Pero digamos que al que conoce, más se le va a exigir. Al que más se le dio, pues más se le demanda. Entonces es complicado ahí. Entonces uno diría, pues es mejor cuando ya uno ve que la persona como que le entra por un oído y le sale por el otro y como que no le interesa, pues es mejor evitar que siga escuchando más de lo que el Señor luego le va a pedir cuentas sobre todo eso que oyó. Entonces, lo digo porque cuánta gente no ha escuchado la palabra del Señor y siguen viviendo sus vidas como les parece, o no ha vuelto, o se congregaron un tiempo y se alejaron, porque la palabra no dio el fruto verdadero que debía dar, porque la palabra no iba acompañada de fe en los que la oyen. Pero así vaya o no vaya, en este caso acompañada de fe, la oyeron. Y al oírla se hacen responsables de las palabras que escucharon. Entonces, aprendamos a identificarlo y como Pablo vio en este hombre que tenía fe y creyó. ¿Me avisas? Entonces, cuando Pablo lo vio en él fe y por eso fue sano. Entonces, aprendamos a notar las personas y a ver en las personas si hay fe cuando escuchan la palabra del Señor. Y ahí, dedícale tiempo, métele con ganas, porque así pasó con nosotros. Cuando la palabra de Dios fue predicada en nuestras vidas, en nosotros hubo fe para creer. Y anhelamos, deseamos, cuando nosotros conocimos acerca de las raíces de nuestra fe y de eso, sino más cuando en el cristianismo uno quería oír y aprender y aprender y oír.
cuando vimos las raíces de nuestra fe, como que se despertó eso que en un principio tuvimos cuando vinimos al cristianismo, y fue otra vez ese anhelo y ese deseo de conocer, de responder tantas preguntas, tantas dudas y anhelar para, no solamente para despejar dudas y ya, sino para obedecerlo, para seguirlo, para practicarlo, ¿no? Entonces, cuando veas en una persona ese deseo, pues inviértele mucho, mucho tiempo, inviértele, ahí sí, dale, ¿no? Al que no, pues ¿para qué? ¿Para qué desgastar ahí si hay mucha gente más que quiere oír y que está dispuesta no solamente a oír, sino a ser hacedor? Entonces dice que dijo a gran voz Pablo en el 10, levántate derecho sobre tus pies, y él salió y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Dice que cuando estos vieron que Pablo había sanado a este hombre cojo de nacimiento y lo hizo a poner en pie y andar, empezaron a decir, ¡ay! Estos son dioses que se han hecho semejanza de hombres y están entre nosotros, ¿no? Y esto es muy común hoy en día, y siempre ha sido muy común, el que cuando se ve el poder de Dios, se ven las cosas que el Señor ha hecho, la gente en vez de reconocer a Dios, la gente en vez de reconocer su poder, de decir este Dios tan poderoso y esto, se volca es a los hombres, a alabar a los hombres, a decir, wow, qué unción, qué poder, qué gloria la que tiene este hombre, este es un varón de Dios, y solo reconociendo lo que está haciendo el hombre, más no aquel que le ha dado ese don, si se quiere. Y aquí, pues es normal, ¿no? De que la gente que no conoce al Dios de Israel, pues se asombre cuando vea sus maravillas. Pero no se asombran para reconocerle a él, sino para alabar a los hombres. Entonces dice, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, estos dos dioses, Júpiter y Mercurio, ¿sí? Son los mismos dioses griegos Zeus, y el otro es... ¿cómo es que se llamaba? Se me olvidó. Pensé a ver si lo encuentro rápido. Hermes. Hermes, ¿sí? Mercurio, Júpiter, Zeus, y Mercurio, Hermes. Dice porque este era el que llevaba la palabra. ¿Saben quién era Hermes? Un dios griego, muy bien. No, ¿quién era Hermes? No. Era el que tenía en sus zapaticos alas, ¿sí? No. Y era una especie de Flash del Olimpo, ¿no? De los dioses griegos. Un mensajero. Por eso dice, vieron a Bernabé, le dijeron, este es como Júpiter, y a Pablo lo llamaron Mercurio, que es el mismo Hermes. ¿Sí? Sí, no, sí, no recordaba si era un hijo de Zeus. Hermes también. Y este era el que llevaba, este era como un anunciador, ¿sí? Este era como un mensajero, ¿sí? Y ¿de qué palabra les suena que se usa hoy en día con referencia al nombre de Hermes? ¿Qué palabra que se usa hoy en día en los institutos bíblicos tiene que ver con Hermes? La hermenéutica. ¿Sí? ¿Y qué es la hermenéutica?
es la técnica o método de interpretación de los textos. ¿Listo? Ahora fíjate algo aquí. Dos cosas. Una, pues que a Pablo y a Bernabé los llamaron a uno Júpiter y al otro Mercurio, o es el mismo Hermes, ¿no? Y dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo está frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿A quién les querían ofrecer sacrificios? A Pablo y a Bernabé. Dijeron, uy, estos son dioses que se volvieron hombres aquí. Sí, este es nuestro dios Júpiter y nuestro dios Mercurio. Y quisieron adorarlos. Y dice el 14 que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertiríais al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces Pablo y Bernabé apenas ven que estos van a presentarles como ofrendas y sacrificios en honor a ellos, pensando que estos eran dioses Hermes y Júpiter, pues se botan estos y empiezan a decirle, oye, no, nosotros somos semejantes a ustedes y nosotros venimos a traer palabra a ustedes y a sacarlos de esto, de esa idolatría y de estas cosas, para que reconozcan al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjate la actitud de Pablo y de Bernabé. No es la actitud de, lastimosamente hoy en día, aquellos que hacen milagros, porque los que hacen milagros y eso son, ¿no?, adorados y honrados por los hombres, porque el hombre se volca a reconocer que apóstol, que pastor, que unción la que tiene ay, no sé qué, venga, le dan y tal, y no sé qué, ¿verdad? Y qué, y lejos está el reconocimiento al Creador. Pero mira la actitud de Pablo y de Bernabé. La actitud de Pablo y de Bernabé es, no hagan eso, somos semejantes a ustedes y nuestra posición aquí no es para nosotros ser gloriados, para ser exaltados nosotros, sino para darle gloria al Dios viviente y mostrarles al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, esa es la actitud de un verdadero siervo del Señor, de un siervo que sabe cuál es su lugar en el servicio al Eterno. Y que por más poder o por más milagros que pueda hacer, nunca le robará la gloria al Señor, porque le pertenece a Él. Él es el que le ha dado ese poder y esa autoridad para hacer lo que hace. Eso por un lado. Por el otro lado, fíjate que relacionan a Pablo con Hermes, ¿no? ¿Qué pensaría Pablo hoy viendo un instituto bíblico donde se enseña la Biblia desde la hermenéutica? ¿Qué pensaría el apóstol Pablo? ¿No? Sabiendo que esto viene del nombre de este dios griego, ¿no? De Hermes. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo que sus textos se estuviesen viendo desde ese punto de vista de la hermenéutica, ¿no? Pues sería de pronto, haría lo mismo, se desgarraría las vestiduras, haría esto, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es que la Biblia se debe interpretar pues desde lo que la misma Biblia dice, desde lo que la misma palabra dice, leyendo lo que la escritura misma dice, ¿no? Interpretando lo que el Señor quiere decir en su palabra. Así que para practicar lo que llamaba mi papá hace muchos años, ¿no? Estudiar la Biblia con todas esas enfermedades, ¿no? Que la hermenéutica, que la exégesis, que la... ¿Cuáles son las otras? Bueno, no. Hay otras más que no recuerdo cuáles son. No, pero de estas prácticas de la filosofía griega, técnicas de estudio, pero son de filosofía, ¿cierto? Griegas. Hermenéutica, exégesis y otras. No me acuerdo. ¿Cuál es? La mayéutica, sí. Uy, está muy pila. Y la dialéctica. La dietética.
Sí, sí, esa es la manera, pero todo eso viene de de las costumbres y tradiciones griegas, de la filosofía, claro. La hermenéutica, la mayéutica, la exégesis, la dialéctica, todo esto son maneras de estudiar a la manera griega. Lo que yo les menciono es, y bueno, uno interpreta la escritura. En ese orden diría la gente, ah, pues lo que usted está haciendo es hermenéutica, porque pues está interpretando un texto, ¿no? Lo que yo les planteo es qué pensaría el apóstol Pablo si cuando se estudia la palabra de Dios hoy en día dice, bueno, vamos a ver este texto desde la hermenéutica. ¿Qué estaría pensando Pablo si cuando lo llamaron Hermes se desgarró las ropas y dijo, ¿usted qué, qué le pasa? ¿Cómo va a comparar con un Dios pagano? Y además esto proviene del Dios Todopoderoso y no de un Dios pagano al que ustedes sirven, del cual yo vengo a decirles, no lo sigan a él, sino sigan a este, ¿verdad? Que se ha mezclado mucho, ¿no? Que el estudio de la palabra de Dios incluso se ha llevado a técnicas griegas, ¿no? Entonces, de esa manera lo planteo. Entonces, estos escuchan esto y de una salen a callarlos, a decirles, no, 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 ¿cómo así que van a ustedes a hacer semejante atrocidad de presentarnos sacrificios y ofrendas? Y dices, no, 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 antes les estamos mostrando al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos y les va a decir un poquito Pablo acerca de por qué ustedes andan así, ¿no? Ustedes andan así porque el Señor mismo los ha dejado andar en sus propios caminos. Ah, eso que siguen a Júpiter, que siguen a Mercurio, que siguen a estos dioses, es porque el Señor ha permitido que ustedes anden en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero dice, pero Él también ha permanecido. Aunque a ustedes los ha dejado andar por sus propios caminos, Él también ha permanecido y ha testificado de que Él es verdadero y de que Él existe. ¿Cómo? Pues dándonos lluvias del cielo, trayendo tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, dice acá, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. O sea, cuando la gente se enceguece por poner los ojos en un hombre, la emoción, ¿no? ¿Por qué creen que cuando se presenta a alguien en cualquier ámbito, ¿sí? Vámonos al ámbito. No, vámonos no, es que no, porque es que estamos en tiempo de elecciones y no me gusta eh, hablar de política y eso. Eh, deportes, es mejor. Deportes mejor. Un equipo que ha perdido todo y le llega una. No, porque es que en Colombia tendría que. Bueno, sí. Tendría que nacer un jugador estrella. Bueno, no uno. Necesitamos como 11. No, mentiras. Pero necesitaríamos. No, me meto yo creo que meterse en fútbol creo que es peor que en política. Salgo peor de apedreado que en la política. Bueno, pero es un ejemplo. El asunto es que, digamos, un equipo no nacional, sino de esos, así como los de los mismos países que contratan jugadores extranjeros. Porque un equipo nacional no puede tener jugadores extranjeros, solo de su misma nacionalidad. ¿No? O sea, Colombia no podría tener nunca a Messi ni a Cristiano Ronaldo en sus filas. Por el contrario, pero bueno, pero por el hecho de que no son colombianos. Tendrían que ser colombianos, primero. Está graves. Y para jugar en la selección Colombia. Y segundo, tendrían que renunciar a jugar con su otro equipo anterior y jugar con Colombia. Y creo, no mentiras, creo que no, ni siquiera renunciando. Tienen que nunca haber jugado con un equipo nacional para jugar con el nacional de aquí. O sea, con el equipo colombiano. Creo que es así. O renunciar a jugar con su país anterior para jugar con este, pero ya no pueden volver a jugar allá. Bueno, entonces no vale el ejemplo. El ejemplo sería con un equipo como Millonarios o Nacional o el Cali. Estos sí podrían contratar a un Messi o a un Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que no podrían, pero no tienen el dinero ni vendrían a jugar aquí porque, imagínense, graves, ¿no? Y todos los jugadores buenos que nosotros tenemos los exportan para el exterior porque pues aquí también se perderían.
que el fútbol colombiano no es que sea muy bueno. Da buenos jugadores, pero no. El asunto es que un equipo así, como los grandes equipos, ¿no? Que contratan grandes estrellas, sucede que la hinchada ve que, digamos, es un equipo que ha perdido, que ha venido mal, pero de pronto contratan a uno de los mejores jugadores del mundo, lo contratan, el equipo pone toda su fe y su esperanza en quien, en esa nueva estrella, ¿no? A tal punto de la idolatría, del culto a esas personas. Y no el culto, no, incluso el culto, pues si a Maradona le tienen iglesia en Argentina, hasta ese nivel de culto llega el fútbol. ¿Ah? Y lo llaman Dios a él, ¿no? Y hay gente que le ora a él. Como en Colombia a personajes como los grandes capos y estos de la historia, también los llaman como una especie de mesías o de dioses, ¿no? Y si nos vamos a la política, pues peor. Y el asunto es que, sea el ámbito que sea, la gente está acostumbrada ¿a qué? A endiosar. La gente está acostumbrada a elevar a los hombres al punto de que no me lo toque, ¿no? Usted en tiempo de fútbol hable mal de la estrella del equipo y lo cachetean. En tiempo de política hable mal de y lo cachetean. En tiempo ¿de qué más? Es que la política y el fútbol despiertan unas pasiones tan graves. Es que la música, bueno, digamos que la música, bueno, la música también, ¿no? Digamos que en la música hable mal de Michael Jackson. No, de alguien bien, alguien grande, ¿no? Pues, ¿no? Bueno, hable, hable mal de un John Lennon, no sé, ¿no? Hable mal de algún artista así súper famoso, súper reconocido y le van a caer una mano. Otros le van a caer y van a decir, ay, no, sí, ese es malo, ¿no? Como, digamos, a mi parecer, no es publicidad ni nada, pero a mi parecer Ricardo Arjona me parece un cantante bueno, un compositor bueno. O sea, él mantiene letras muy chéveres. Pero hay gente que dice que Arjona no es cantante, que eso no sabe cantar, que no sabe componer, que no sabe nada. Y pues para los gustos los colores. No, Arjona. Pero la gente endiosa y tócale a ese ídolo a la persona. ¿Quieren que les diga cuándo? Háganse una evaluación ustedes mismos. En el ámbito que sea. No voy a poner ejemplos, pero en el ámbito que sea. Háganse una autoevaluación ustedes. Cuando les mencionan a tal personaje con una contradicción, con algo feo, un defecto, lo que sea, en contra de ese personaje y tu reacción es apasionada, tu reacción es molestia, tu reacción es, pero usted qué le pasa, pero usted, cuando tu reacción es así, piensa si eso no está ahí en tu corazón como un idolito y se ha ido formando y calladito se ha ido llevando tu corazón y te ha llevado a esas pasiones de idolatrar a una persona. Así tú ni te des cuenta, porque a veces uno no se da cuenta que idolatra gente hasta que se la tocan y a ver cómo reaccionas tú. Eso es un ídolo, ¿no? Y lastimosamente eso es lo que pasa, ¿no? Menciónale a alguien acerca de metámonos en el ámbito cristiano, ¿no? Que menciónale a alguien acerca de un pastor cristiano, X o Y, que de pronto sea para él, el intergaláctico. Menciónale, uy, pero es que no hables de los ungidos, no hables no sé qué y tales. Ahí, ídolo a la vista. Eso es un detector de idolatría. Entonces, Pablo y Bernabé, ¿cómo cortaron eso de raíz? Pues diciendo, nosotros no hemos venido a eso, sino a mostrar a Dios. Hemos venido a mostrar al Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Así que no nos hagan a nosotros nada. Y dice que aunque ellos intentaron hacer eso, la gente, cuando idolatra, idolatra. Cuando la gente se le sube a la cabeza que este es el más, complicado bajarlo. Y dice que con todo lo que ellos impidieron, dice difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud.
de donde ya los habían echado, ¿no? Porque ya los habían echado. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate la apedreada tan brava que el apóstol Pablo recibió para que lo encarcelaran y pensaran que estaba muerto. Lo debieron dejar llevado, ¿no? Y de aquí, de este hecho que menciona la escritura, donde Pablo casi fallece por causa de o bueno, dice aquí que pensaron que estaba muerto, ¿no? Por causa de un apedreamiento. Es donde algunos comentaristas mencionan, ¿sí? Que probablemente esta es la razón, o aquí es donde él, por esta razón, escribe en 2 Corintios 12:1 lo que les voy a leer. Dice, 2 Corintios 12:1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y él dice esto, Pablo. Conozco un hombre en el Mesías que hace 14 años, esto lo escribe cuando fue a Corinto, o cuando les manda la carta a los corintios, ¿no? Fíjate lo que menciona Pablo. Conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado a expresar al hombre. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, se menciona que probablemente, esto es solamente un comentario, aquí menciona que Pablo quedó casi muerto de la apedreada que le metieron, ¿no? Casi muerto de una apedreada tremenda que le dieron allí. Entonces dicen, seguramente en ese momento fue cuando Pablo dice que le sucedió esto. ¿Qué le pasó a Pablo? Que estaba en coma. Que seguramente en esa casi muerto que lo dejaron, fue cuando él luego dice, 14 años atrás, conozco a un hombre. Y esa es una manera de referirse al mismo. Conozco a un hombre que hace 14 años, no sé si en vida o en muerte, no sé, fue arrebatado al tercer cielo. Fue llevado al paraíso y escuchó palabras inefables y dice, y yo, si quisiera gloriarme en eso, me gloriaría. ¿Verdad? Porque es verdad, porque no miento. Pero no lo hago porque prefiero que me vean y me escuchen en lo que hago y en lo que hablo. ¿Verdad? ¿Ah? De más que sí, de más que sí quedó noqueado ahí. Y en ese momento, dice Pablo, seguramente fue que le pasó esto, ¿no? Que vio la luz al final del túnel y casi llega al otro lado. Y lo contó porque menciona 14 años después, se lo cuenta a los corintios y les dice, yo viví esa experiencia. Entonces no sé quién quiera aguantar una apedreada para vivir la experiencia que vivió Pablo. ¿Cierto? Pero duro. De más que por esto que padeció y que sufrió, el Señor le permitió ver lo que vio y escuchar lo que escuchó. Porque ahí dice, este hombre escuchó palabras inefables que al hombre no les he dado ni siquiera a conocer. O sea, quién sabe qué escucharía, qué vería en aquel lugar al cual dice que fue llevado. Y dice, y no miento, porque no es aquí que esté yo aquí inventando, que es que se me ocurrió. Porque es que también aquí hay otro comentario, ¿no? De textos como este, pues hoy en día y bueno, durante muchos tiempos yo he escuchado gente que fue llevada no sé dónde, que vio si sé más, que aquello, que no sé qué. Pues no sé cuántos serán verdad, porque yo no lo puedo comprobar, ni cuántos serán mentira, tampoco se puede comprobar. ¿Verdad? El hecho sí es este. ¿Cuál es el hecho aquí importante? Que por más de que Pablo haya sido llevado al tercer cielo o a lo que él denomina el paraíso,
¿no? Visto lo que vio y oído lo que oyó. ¿Qué es lo resaltable de aquí? Que él dice, eso es verdad, y ahí lo tengo. Pero yo prefiero, dice aquí, dice, sin embargo, en el verso 6 de 2 Corintios 12, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y aquí esto es interesante, porque hay gente que con eso de que, ay, que fui, no sé qué, hice más, ya con eso tienen para predicar y solo se centran en eso. Pero Pablo dice, aunque esto es verdad y no miento, yo prefiero que me vean cómo actúo y oigan lo que predico, las palabras que enseño, lo que les estoy transmitiendo. Esto es mejor que hablar de experiencias que haya podido no vivir, porque la palabra del Señor es la que verdaderamente convierte el alma, transforma al ser humano, ¿no? ¿Cuánta gente con experiencias sobrenaturales que ha recibido ese don de Dios de vivir esas cosas, igual siguen su vida como si nunca las hubieran vivido? O sea, el Señor te puede salvar de un accidente, se te puede haber presentado en el medio del accidente y haberte dicho, no, tranquilo, no vas a morir, sino que vas a vivir. Y, uy, no, se me apareció Dios y igual seguir su vida normal. ¿Cuánta gente ha recibido milagros, sanidades, han visto, ciegos han visto, cojos han caminado, paralíticos han andado, han sido sanados, lo que sea? ¿Y qué? Y con todo y eso, no siguen al Dios que hizo ese milagro en sus vidas. Entonces, los milagros lastimosamente no salvan ni transforman la vida. En muchas ocasiones la transforman. ¿Cierto? ¿Qué transforma la vida del hombre? La palabra de Dios, que viene por el oír con fe. Por eso, como les he dicho siempre, ¿no? La fe que no transforma tu vida no puede salvar tu alma. Por más milagros que vivas, si eso no transformó tu vida para bien y te dio un vuelco de 180 grados y ahora sirves a Dios, de nada sirvió tanta experiencia sobrenatural. Entonces, no quiero decir con esto que no las podamos vivir, que no haya gente que las haya vivido, la gente que las ha vivido súper bien. Pero la gente que ha vivido experiencias sobrenaturales y hoy no están siguiendo al Dios que les mostró, que les hizo ver su poder y su majestad sobrenatural, les digo, ¿para qué les sirvió eso? ¿De qué sirvió tanta experiencia, tanta cosa que vi, que sentí, que me dejó percibir el Señor si hoy no le estoy sirviendo, si no guardo sus mandamientos, si no hago su voluntad? De nada sirvió. Ah, que lo viví, pues sí, chévere, te felicito. Pero hay gente que nunca ha vivido nada de eso y hoy sirven a Dios con más dedicación, con más pasión y con más amor que tú que lo viviste y deberías estar entregado a Él toda tu vida. Entonces, ahí se los dejo. Dice entonces, pero rodeándole 20, del 14, de Hechos, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Imagínate, casi lo dejan muerto. De más que fue al tercer cielo, vio lo que vio y el Señor le dijo, mi hijo, todavía no es tu hora. Hágale pa'lante porque tiene que seguir predicando. Y al día siguiente Pablo se paró y se fue. Imagínate, después de un apedreamiento, ¿no? Y al día siguiente, como si nada hubiese pasado, a predicar la palabra del Señor. No es más que un milagro del Señor. Pero ahí es donde les digo que ese tipo de milagros aprovechan en hombres que hacen la voluntad del Señor, que persisten en seguir el llamamiento que el Señor les hizo. De resto, ay, es que fui a predicar la palabra del Señor, y eso me echaron los perros, me mordió un perro, me tiraron un baldado de agua, me pegaron con un bate, no sé qué, sí, señor, y al otro día ya estaba bien y no me pasó nada, pero yo no vuelvo a predicar la palabra del Señor porque es que si no, miren cómo me va. Pues de qué sirvió entonces que el Señor te librara, ¿no? Eso es a lo que voy, ¿no? Es
si el Señor ha hecho eso por ti y te ha mostrado, te ha dejado ver su poder, su gloria, pues sírvele con más ganas, con más ánimo, con más fervor. Y Pablo esto no lo detuvo y aquí estaba empezando su viaje misionero. O sea, esto no fue el final, como para uno decir, bueno, es que ya llevo aquí un reguero de tiempo. No, fíjate que a los corintios les escribe y les dice que 14 años antes le pasó esto. O sea, él llevaba después de este momento, si fue ese el que lo llevó al tercer cielo, que probablemente sí, pero si fue este, lo llevó a que 14 años después todavía siguiera predicando la palabra del Señor, ¿no? Y terminar su vida predicando la palabra del Señor. Y a donde fuera que lo llevaran. A él no lo detenían las cárceles, no lo detenían los apedreamientos, no lo detenía nada. Y aunque literalmente en una cárcel estuviese retenido ahí, su cuerpo detenido, ¿qué hacía? A los de la cárcel cogía y les predicaba a todos. Eso es un hombre que lo hace con pasión. Por eso es que cuando él dice, sean imitadores de mí como yo lo soy del Mesías, pues tenía muy buen prontuario Pablo para poder decir eso. ¿Quién de nosotros puede decir, sean imitadores de mí como yo lo soy del Mesías? ¿No? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso con certeza? Pon los ojos en mí, mírame. Como yo actúe, así vive tú. ¿Quién puede decir eso? Si a la menor se nos salta la piedra, se nos vuela la lengua, se nos salta el taco, ¿cierto? Dejamos de hacer lo que debemos hacer, mejor, de todo. Imagínense que no le dijera a alguien, sígueme como yo, mejor dicho, como yo vivo, vive tú, verás que estás viviendo como vive el Mesías. Ninguno, complicado, ¿no? Pero Pablo lo decía con autoridad. ¿Por qué? Porque demostraba con sus hechos y con sus palabras que esa era la vida que él seguía. Después de anunciar el evangelio, dice en el 21, a aquella ciudad, o sea, en Derbe, cuando se van de donde estaban y se van a Derbe, siguen ahí, dice, de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Se devolvieron, ¿no? Del mismo lado donde los habían echado, se devolvieron para ahí, confirmando los ánimos de los discípulos, los ánimos. ¿Por qué? Porque habían judíos que se habían levantado para contrariar, para es que eso no sigan a ellos, que no sé qué, que eso es mentira. Entonces ellos dejaron la palabra ahí regada y siguieron porque los echaron. Pero ¿qué hicieron? Pero por esta misma me devuelvo y les voy diciendo, recuerden lo que les predicamos, lo que les anunciamos. Ustedes permanezcan en eso. Y dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué? Entremos en el reino de Dios. Y Pablo, ¿con qué más autoridad lo podría decir? Apedreado y todo, no le importó. Se fue, pero regresó por el mismo lado y les dijo, miren, apedreado y lo que fuera, aquí estoy diciéndole a ustedes que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No dice de una, no dice de dos, dice de muchas, ¿no? Así que una caída no son penas, dirían por ahí hoy, ¿no? Porque a través de muchas tribulaciones es necesario que pasemos, ¿no? Ah, que me tropecé hoy, levántate mañana. Hay que seguir. Así es la vida. En la literalidad de nuestra vida y en la espiritualidad de nuestra vida, así es. Que hoy me caí delante del Señor, que porque hice esto y esto mal, pues mañana tienes una oportunidad y agradécela y métele con toda. Porque es necesario que a través de muchas, fíjate que dice es necesario. Eso quiere decir que no hay otro camino sino pasar por dificultades para llegar al reino de Dios, para alcanzar la vida eterna. Bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. Alegraos y gozaos. Imagínate Pablo después de un apedreamiento, al otro día como si nada, gozándose, feliz. ¿Por qué? Porque soy digno de padecer un poco de lo que llevó mi Mesías. Y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habían orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cómo encomendaban ancianos? Pues eran hombres que habían sido llenos del Espíritu, que permanecían en las palabras. Y Pablo decía, yo no puedo permanecer acá, tengo que seguir haciendo mi labor. Pero acá hay hombres, mujeres dispuestas, listas, por ustedes, oro, y háganle, sigan ustedes aquí la labor. Porque Pablo no podía estar en las 20 ciudades que visitó,
no podía estar ahí presencialmente. Él les enviaba cartas, por eso le escribe a los Corintios, por eso le escribe a los Gálatas. Y cuando les escribe cartas, en muchas de ellas es pues, bueno, en su mayoría era para qué, para exhortarlos a que se volviesen a la fe, a que no perdiesen el amor por el Señor, a que siguiesen los pasos que él mismo les había enseñado. Entonces, una labor ardua que hizo Pablo, pero dejó a muchos ahí en el camino, que al igual que él se apasionaban por el servicio al Señor y le servían, ¿no? A uno de ellos le escribe personalmente, a Timoteo le escribe él, Pablo, y le dice, fortalécete, que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, porque Timoteo estaba liderando una de estas comunidades, estaba allí. Entonces, qué bonito sería uno poder hacer eso, en el lugar en el que uno estuviera. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque no hay corazones dispuestos, ¿no? Porque no hay vidas que digan, yo me le mido, yo le hago, ¿cierto? Yo con toda. Es complicado, porque la gente no responde, ¿sí? Cuando no está ahí el que les está apoyando y les está diciendo, oye, guarda el Shabbat, oye, haz lo que el Señor te mandó a hacer, oye esto, oye, no, oye aquello, ¿no? Cuando la gente, si estando así, la gente no hace, no obedece, no sirve a Dios como debería. Y no porque tengan un policía al lado, sino porque es que deberían servir a Dios, al que los llamó, al que los ama, al que los perdonó. Deberían hacerlos por él, no por el policía que tienen al lado. Pero lastimosamente muchos funcionamos así, con policía al lado. Porque si no tenemos el policía al lado, ay, nos echamos a la pena y eso no pasa nada, tranquilo que eso no pasa nada. Y empezamos a excusarnos. Entonces, Pablo nombra ancianos porque eran hombres que estaban dispuestos a seguir ese lineamiento, ese mensaje, a no desviarse de ahí y a mantener a los nuevos creyentes en la fe a la cual habían sido llamados. Dice luego el 24, él se regresa a Antioquía, dice regreso a Antioquía de Siria. Recuerden que había Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, ¿sí? Hay dos Antioquías, una que quedaba en Siria, que fue cuando mi cuñado les mostró la vez pasada, y la otra que quedaba en Turquía, un poco más arriba. Esa era la Antioquía de Pisidia. Pero Pablo hace varios viajes misioneros. Este es uno que va hasta Derbe y se regresa otra vez, ¿sí? Va y vuelve por el mismo recorrido, ¿no? Porque dice que pasó las mismas ciudades de Iconio, de ¿cuál era la otra? Es que ese Pablo si el mapa no me lo de Listra, ¿cierto? Y se regresa. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Ves? Fueron, se echaron su viajado y se devolvieron por el mismo lado y llegaron otra vez. ¿A dónde? A Atalía. Perdón, a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. Ahí desde Antioquía de Siria, desde el norte de Israel. De ahí es donde arrancaron. Y dice que habían sido encomendados por la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, ya habían hecho su viaje, su primer viaje misionero. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces van, hacen todo su recorrido, vuelven y empiezan a dar su reporte. Un reporte con lujo de detalles. Esto pasó, nos apedrearon, nos persiguieron, casi me matan, ¿no? Pero logramos cumplir la misión por la cual fuimos encomendados y fue predicar, anunciar el evangelio entre los gentiles, donde está nuestro pueblo, allá donde están todos estos dispersos, allí llegamos llevando el mensaje de la palabra. Y ahí es donde empieza el capítulo 15 del concilio en Jerusalén y el reporte que da Pablo junto con Bernabé a los discípulos, a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Pero eso será estudio que veremos en la próxima ocasión, no se lo pierdan. El capítulo 15 de Hechos es muy, muy chévere, muy importante, como toda la escritura, pero este tiene muchas cosas claves, ¿no? De las cuales ya hemos hablado en otras muchas predicaciones, pero
que aquí lo vamos a tocar puntualmente, ¿no? El concilio en Jerusalén, las instrucciones que se dan para los nuevos gentiles, para los nuevos creyentes que están llegando, lo que se piensa que se dijo y lo que en realidad se dijo, ¿no? Así que no se pierdan el próximo estudio, ¿vale? Así que hoy, mis hermanos, la enseñanza es predicar, anunciar el mensaje, sí, pero como Pablo con el paralítico, mirar. Si hay disposición, si hay actitud, si hay deseo de cambio, si hay deseo de seguir las palabras que estás predicando, dedícale tiempo, compasión a la persona o al grupo, a la gente que tenga ese deseo. Pero si no ves disposición, si no hay actitud, si lo único que pasa es que te escuchan, pero no cambian su vida, pero siguen en lo mismo, pues no te desgastes ahí. Ora por ellos y ya. Pero no te desgastes en eso, porque hay mucha gente que sí verdaderamente lo anhela y lo desea, ¿vale? Y bueno, muchas pruebas, muchas tribulaciones necesarias. De todas ellas nos librará el Señor, pero necesarias para alcanzar la eternidad, para heredar el reino de los cielos, dice el apóstol Pablo. Así que no nos desanimemos si pasamos por dificultades, por problemas, por tragedias, porque lo que le ocurrió a Pablo fue una tragedia, casi lo matan, ¿cierto? Otro diría, no, pero ya eso, hasta ahí fue ya Pablito, porque en la próxima sí lo matan, no predique, no vaya, pero él no, él siguió. De hecho llega hasta Roma. Este es el primer viaje que ha hecho y no va ni en la mitad. Después se regresa por otro lado, se va por otros lados, y él llega hasta Roma en sus viajes misioneros, cumpliendo el propósito por el cual el Señor lo ha llamado. Entonces, mientras tengamos vida, anunciemos el Evangelio, anunciemos la palabra del Señor, compartámosla y sigamos haciéndolo a la obra que el Señor nos encomendó que hiciéramos, ¿no? Que el Todopoderoso les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros en este día de estudio. Que la palabra del Señor sea alumbrando sus corazones y que su misericordia y su bondad siempre alumbre sobre ustedes y sobre sus familias. Les deseamos una buena noche y recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Buenas noches. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En
en tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir, Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam, diste tú